Una vez más quiero dar una calurosa y cordial bienvenida a los participantes en este curso sobre amor y sexualidad. Una bienvenida que va ligada a mi gratitud por el hecho de que lleven ya bastantes horas dedicados a reflexionar sobre las ideas que a través de estos vídeos les estoy transmitiendo. Muchas gracias por tanto y espero y deseo que les esté sirviendo de ayuda. Recuerdo también, porque hace mucho que no lo comentaba, que cualquier sugerencia de mejora para esta o sucesivas ediciones será muy bienvenida. Ya al terminar la clase anterior les anuncié que hoy íbamos a tratar del lenguaje del cuerpo, una realidad que desarrolló profundamente y con maestría y que en cierto modo hizo popular Juan Pablo II, sobre todo en relación con el amor entre varón y mujer y por tanto con la sexualidad. Aunque, como es lógico, no es algo que él inventara y ni siquiera que él descubriera, sino que ya había sido estudiado por otros autores y ha seguido experimentando ulteriores enriquecimientos, algunos en la misma línea de Juan Pablo II y otros al margen de su inspiración. En mi caso, teniendo en cuenta las afirmaciones del Papa, no me limitaré tan solo a glosarlas, sino que más bien estableceré las bases que, a mi parecer, permiten entenderlo mejor y resultan más aplicables a la dinámica y al contenido de nuestros estudios. El lenguaje del cuerpo, primera aproximación. Si no me equivoco, dentro del contexto en el que se sitúa nuestro curso, el lenguaje del cuerpo puede concebirse de dos maneras fundamentales y complementarias. La segunda es en cierto modo la que más nos interesa. La suelo calificar como lenguaje amoroso del cuerpo. Sin embargo, para adentrarnos en él con más posibilidades de éxito, conviene detenerse hoy a considerar la naturaleza del lenguaje del cuerpo pensado en general, en su sentido más amplio. En la clase de hoy estudiaremos el lenguaje del cuerpo fundamentalmente en esta acepción extensa y genérica, aunque de ordinario teniendo a la vista el objetivo de nuestro curso y el más particular de este grupo de lecciones en las que pretendemos determinar por qué, cómo y en qué medida el abrazo conyugal, que estudiaremos con detenimiento en la próxima clase, contribuye al despliegue y maduración del amor de los esposos. Te sugiero por eso un ejercicio que a estas alturas del curso me parece que te será de provecho, y es que mientras escuchas palabras y reflexiones relativas al lenguaje del cuerpo en general, vayas por tu cuenta haciendo la traducción de lo que puede significar eso para el lenguaje amoroso del cuerpo y en particular para esa manifestación imponente de amor sexuado que es el abrazo conyugal. Así concebida, la expresión lenguaje del cuerpo vendría a significar que lo que sucede en nuestro interior, lo que pensamos o imaginamos o recordamos, lo que queremos o aborrecemos, lo que sentimos, lo que internamente experimentamos de cualquier modo que sea, se revela con frecuencia a través del cuerpo. El lenguaje verbal. La vía más directa para llevar a cabo esa manifestación y la comunicación correspondiente de manera consciente y voluntaria es lo que suele conocerse como habla, palabra o también, y sobre todo lenguaje, pero sin determinaciones o especificaciones. No por tanto lenguaje del cuerpo, sino lenguaje sin más. La palabra hablada o escrita constituye el modo más común de dar a conocer algo a alguien de manera voluntaria, expresa, clara y, si es preciso, matizada y pormenorizada, incluso entrando en diálogo con nuestro interlocutor, asegurándonos que entiende lo que decimos y permitiendo o propiciando que nos haga preguntas que favorezcan la comprensión mutua. Es el lenguaje por excelencia, nuestro medio más específico y habitual de revelar lo que queremos que el resto sepa e incluso, y esto me parece importante,
de manifestárnoslo plenamente a nosotros mismos, de llegar a conocer a fondo lo que sucede en nuestro interior. Quienes nos dedicamos a la docencia lo sabemos bien. A menudo pensamos que dominamos un tema, pero con frecuencia al pretender explicarlo oralmente o ponerlo por escrito, nos faltan las palabras y las expresiones imprescindibles, con lo que descubrimos que no tenemos tan claras ni determinadas como pensábamos, ni las propias ideas, ni la conexión que existe entre unas y otras. Y que sólo cuando logramos conferirle la forma verbal precisa, sin saltos lógicos ni lagunas, aquello acaba de estar realmente claro, lo conocemos de veras. Entre nosotros, los seres humanos, la palabra, oral o escrita, es un medio privilegiado de expresión del pensamiento que a su vez esta puntualización es importante para cuanto veremos en relación con el lenguaje del cuerpo y la sexualidad, a su vez revierte sobre ese pensamiento y lo completa, lo enriquece y perfecciona, según acabo de sugerir al referirme a la culminación y el beneficio que experimenta el profesor o cualquier otro que pretenda dar a conocer algo cuando consigue exponer lo que piensa con las palabras y expresiones oportunas. Y algo muy parecido ocurre con la afectividad. De ordinario, el primer paso para poner orden en nuestras emociones y ejercer sobre ellas cierto control consiste en darles un nombre, el nombre que les corresponde, como es lógico, lo que equivale en cierta medida a empezar a dominarlas o en cualquier caso a poder comenzar a tratar con ellas. Por eso a menudo y de manera prioritaria, al referirnos sin más al lenguaje, aludimos a la expresión verbal, con palabras orales o escritas, de nuestras ideas y juicios, de nuestras convicciones, recuerdos, sentimientos, emociones y afectos. Lenguaje verbal y lenguaje del cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos del lenguaje del cuerpo, añadiendo explícitamente la especificación del cuerpo, no solemos referirnos a la comunicación a través de la palabra, sino a algo más amplio e indeterminado, pero también más flexible y en cierto modo más rico, a la capacidad que tiene el cuerpo de revelar lo que ocurre en nuestro interior, a su aptitud e inclinación, en parte espontáneas y en parte adquiridas, a decir o poner de relieve lo que llevamos dentro, y algo o mucho también de quiénes y cómo somos. Una manifestación que, en contra de lo que sucede con el lenguaje verbal, y según acabo de sugerir, a menudo ni siquiera es deliberada o incluso se lleva a cabo contra nuestra voluntad. No queremos, por ejemplo, que se note que estamos sintiendo vergüenza o miedo, o que estamos muy preocupados por algo, o que la persona con la que hablamos genera en nosotros cierto nerviosismo, pero el cuerpo da la voz de alarma al margen de nuestras intenciones e incluso a veces de forma más clara y patente cuanto menos querríamos que se supiera, como sucede con la timidez, el rubor, el tartamudeo y bastantes otras realidades por el estilo. Por tanto, a diferencia del lenguaje verbal, que es fruto sobre todo de una convención social, desplegada normalmente a lo largo de los siglos y que exige un aprendizaje, el lenguaje del cuerpo tiene un carácter más natural o espontáneo. Cabría decir que surge solo por sí mismo en función de nuestra propia constitución, del modo peculiar de ser del hombre, compuesto de espíritu y materia, de cuerpo y alma en estrecha unidad. El lenguaje del cuerpo florece espontáneo tanto en las ocasiones en las que preferiríamos que no sucediera, como en los casos en los que no tenemos el menor inconveniente en que ocurra. Por ejemplo, cuando un amigo nos da una buena noticia, o un hijo sale airoso de una situación delicada, damos rienda suelta a nuestra alegría y dejamos que el cuerpo se exprese como nos pide o nos sale en ese momento, con una amplia sonrisa o un grito de satisfacción, con un abrazo efusivo y prolongado, con saltos de júbilo incluso, acompañados a veces de una pequeña carrera y de nuevos saltos. Más espontáneo y natural equivale también a menos controlable,
y desde ese punto de vista más sincero o auténtico. En general, resulta más fácil mentir a través del lenguaje articulado, verbal, que con el lenguaje del cuerpo. Con empeño y esfuerzo puede ejercerse también sobre el lenguaje del cuerpo, cierto control, y es algo que en los últimos años está bastante de moda. Pero según afirman los especialistas, y todos comprobamos en cierta medida, con frecuencia, incluso cuando procuramos ocultarlo, el cuerpo nos delata y exterioriza aquello que no queremos que se conozca. Menos voluntario, por tanto, menos dominable y también menos determinado, por cuanto cada uno tiene hasta cierto punto un modo propio de manifestar su interioridad. No obstante, y esta puntualización es de nuevo importante, también el del cuerpo es un lenguaje con casi todas las características propias del lenguaje. Entre ellas, una de las más significativas, cuyas aplicaciones veremos con calma al referirnos directamente a la sexualidad, es que no es en absoluto arbitrario, como tampoco lo es la lengua hablada o escrita. También el lenguaje del cuerpo tiene, por decir así, su sintaxis, con las reglas que la acompañan, y su morfología, sus vocablos, sus ambigüedades, sus cadencias, su poesía y su prosa, sus expresiones privilegiadas, así como sus exabruptos, manifestaciones que se nos escapan y que no habríamos querido proferir. Sobre todo, como veremos, porque nos interesa muy particularmente sus expresiones privilegiadas, entre las que ocupa un lugar muy especial las relaciones íntimas entre los esposos. Volviendo al carácter reglado, a las normas del lenguaje hablado o escrito, si pretendo decir mano, no puedo emplear la palabra pie porque no significa lo mismo. Y si quiero utilizar una frase en la que mano tenga sentido, como agarro con la mano un lapicero, no puedo decir la lapicero con agarro mano, porque si lo enuncio de esta manera, no solo no estoy respetando las normas lingüísticas, sino que no me doy a entender o no suficientemente o con excesivo esfuerzo por parte de quien me escucha. Tampoco el lenguaje del cuerpo es arbitrario, como no lo son ninguno de los signos que pueden calificarse, al menos hasta cierto punto, como naturales. Y esto es importante, muy, muy importante. Si no empleo en cada caso las manifestaciones corporales adecuadas, simplemente no me expreso bien ni se me entiende, por más que yo lo pretenda con toda la buena intención del mundo. O no estoy diciendo nada, o lo que pretendo decir resulta ambiguo o incluso equívoco. Sobre todo esto volveré más adelante con calma porque, como acabo de sugerir, goza de un particular interés para entender el lenguaje propio de la sexualidad, en el que por razones obvias es preciso extremar el cuidado y el mimo, la corrección y la delicadeza. Consideremos ahora los fundamentos del lenguaje del cuerpo, que nos ayudarán también a comprender mejor su naturaleza y sus implicaciones en los dominios de la sexualidad. La íntima unidad del ser humano. Vimos en la clase anterior que hay algo de problemático y que por tanto requiere explicación en el hecho de que un gesto corporal, que en última instancia no es sino una determinada disposición y modificación de un fragmento de materia viva como los labios, sea capaz de manifestar estados espirituales del alma, como la tristeza o el dolor o el arrepentimiento cuando esos labios se crispan, o la alegría, el optimismo y el entusiasmo al adoptar la forma de sonrisa. Y lo mismo cabría afirmar del rostro en su conjunto o de las manos, dotadas también de gran poder significativo, o de las posturas, del tono y volumen habitual de la voz, etc. Recordarán que su fundamento filosófico es la íntima unidad del cuerpo y alma, animados en cada hombre por un solo ser, al que en algún momento llamé acto personal de ser.
Dijimos que el acto personal de ser es recibido en primer lugar con una prioridad de naturaleza no temporal en el alma, que eleva al cuerpo a su propio nivel y dignidad, el de la persona, precisamente haciéndolo participar del mismo ser que la constituye. Justo por eso, por haber sido asumido y elevado al nivel del alma, y por participar del mismo y único ser, que es entonces el de todo el compuesto, el del hombre entero, el cuerpo es capaz de expresar con más o menos precisión incluso lo que sucede en lo más alto o en lo más íntimo y recóndito del espíritu. El lenguaje del cuerpo se revela así como la capacidad propia del cuerpo humano en virtud de su unión con el alma y por el hecho de haber sido elevado al nivel de ella de expresar y manifestar lo que sucede en el interior de la persona. Miedo, tensión, nervios, dolor, preocupación, alegría, entusiasmo, ideales, ilusiones, decisiones, arrebatos. Desde este punto de vista, el lenguaje del cuerpo remite a una realidad más amplia y fundamental, la íntima unión en el hombre entre cuerpo y alma, y por consiguiente la mutua interdependencia entre uno y otra. También de esto tenemos experiencias. Si estoy, por ejemplo, un poco triste y me pongo a silbar o a pasear por el campo, o me ducho con agua tibia o templada, como aconsejaba ya Tomás de Aquino, de ordinario mi cuerpo reacciona y esa reacción corpórea se manifiesta a menudo en una mejora de mi estado anímico. Influjo mutuo. Vista así la cuestión, al elevarnos hasta su fundamento, advertimos algo particularmente importante para comprender el lenguaje de la sexualidad y del amor sexuado, que ya desde ahora quiero subrayar, el carácter bidireccional del influjo entre el alma y el cuerpo. Hablando con rigor y contra lo que pudiera hacer suponer la expresión lenguaje del cuerpo, no se trata sólo de que el cuerpo manifieste o exprese lo que sucede en el alma, como si el alma llevara siempre y de manera absoluta la voz cantante, sino que lo que hacemos con el cuerpo o tiene lugar en él influye a sí mismo en el alma, aun siendo el cuerpo realmente inferior a ella, como sabemos. También lo avala la experiencia, una enfermedad, una mala digestión, un excesivo cansancio o el sueño impiden atender con la atención habitual a explicaciones como las que ahora estoy desarrollando, o tratar con delicadeza a una persona que sin embargo nos cae bien y con la que habitualmente nos entendemos y disfrutamos. Hay una mutua imbricación de cuerpo y alma, un flujo y reflujo recíproco y una clara continuidad dentro de la distinción, aunque al hablar del lenguaje del cuerpo se subraye sobre todo lo que sucede en nuestro interior y se subraye que eso que sucede en nuestro interior se manifiesta en nuestro cuerpo alterándolo o modificándolo. Pero incluso entonces, cuando la iniciativa y la voz cantante proceden del alma, el influjo dista mucho de ser unidireccional. Lo que sucede en el cuerpo como consecuencia y manifestación de los estados anímicos, de ordinario revierte de nuevo en el alma en la que tuvo origen y a su vez la modifica. Es normal, sin embargo, primar excesivamente el influjo que va del alma al cuerpo, afirmar de manera exclusiva que el cuerpo exterioriza lo que sucede en el alma sin prestar suficiente atención al hecho de que por lo común esas modificaciones corporales inciden a su vez en el estado general de la persona y por tanto también en su alma. Es bastante común, como acabo de montar, entenderlo así. Yo estoy triste o alegre por dentro y eso se manifiesta en mi manera de fruncir el ceño o de arquear las cejas o de disponer los labios, en la sonrisa o en la manera de respirar y punto. Lo que sucede en el cuerpo sería una mera salida al exterior de lo que ocurre en el alma sin añadir nada a esta. Como si el cuerpo fuera a caballo y exclusivamente a caballo del alma, como si todo lo importante correspondiera solo a ella, al alma. Y no es así. Aunque asimétrico,
Como enseguida diré, se trata de ordinario de un influjo mutuo que conviene tener muy en cuenta. Es verdad que por sí misma el alma es superior al cuerpo, de ahí la simetría a la que acabo de aludir. Pero el hombre es una realidad unitaria, dotado de una unión intimísima cuyos dos componentes se reclaman entre sí, se interpenetran y mutuamente se necesitan y se influyen. Cuerpo y alma no son dos partes físicas que podrían separarse, sino dos principios metafísicos que componen una sola y única realidad gracias a su imbricación mutua. Por tanto, el cuerpo también influye en lo que sucede en el alma, también cuando las modificaciones corporales han tenido su origen en el seno del espíritu, en una especie de movimiento en espiral que en cierto modo no tiene fin. El cuerpo, complemento imprescindible del alma. Recuerden lo que repetí en la última clase, que el acto voluntario de querer, aun siendo el núcleo o columna vertebral del amor y su fundamento imprescindible, no se basta a sí mismo, sino que necesita proseguirse en afectos, gestos y actos y completarse gracias a ellos. Algo análogo hay que sostener del lenguaje del cuerpo en general y por consiguiente de las relaciones entre cuerpo y alma. Para contemplarlas con un mínimo de amplitud e integridad conviene señalar al menos 3 momentos o facetas de esa interrelación. Ante todo, porque es lo más claro, el cuerpo expresa o realiza lo que interiormente yo estoy sintiendo. Y este sería el primer paso y el más obvio, el que de ordinario se señala al hablar del lenguaje del cuerpo. Pero el cuerpo no solo manifiesta lo que sucede en el alma, sino que también lo amplía, prosigue y completa, como vengo diciendo y ahora trataremos con más detalles. Esta puntualización es importantísima y goza de especial relevancia en las manifestaciones del amor sexuado a través de las relaciones íntimas. Si yo quiero manifestar mi cariño a una persona, no basta con que interiormente lo apruebe con mi voluntad y me complazca en ese amigo, o en el nieto, o en la esposa, o en el esposo, o en el hijo, sino que he de expresarlo también corporalmente, porque en la misma medida en que doy vida a los gestos, a los sentimientos y a los actos en los que mi amor se encarna, en esa misma medida dilato ese amor, lo mantengo en el tiempo y sobre todo lo completo. Por ejemplo, la alegría provocada por un hijo al darme una buena noticia se incrementa y enriquece cuando le hago saber que estoy contento gracias a él y salimos a celebrarlo juntos. Al actuar así no solo exteriorizo mi gozo interior, sino que lo aumento, lo enriquezco y lo multiplico. O con un ejemplo contrario y tal vez más significativo. Si por los motivos que sea hoy o durante una temporada estoy más reacio a manifestar físicamente el cariño a mi esposa, en mi caso a Lourdes, una de las maneras más sencillas y eficaces de recuperar esa capacidad consiste simplemente en decirle varias veces te quiero mucho, con estas o con otras palabras, como es obvio, o con gestos. Intentar decírselo de verdad poniendo todo el corazón, aunque inicialmente no me salga o me parezca que es falso o que estoy haciendo una comedia o incluso cometiendo un fraude. El hecho de decírselo una y otra vez, de prestarle atención, de sonreírle, aunque de entrada no tenga ganas, esas expresiones en apariencia meramente corpóreas, a causa de la íntima unidad entre alma y cuerpo, completan, refuerzan y realimentan mi propósito interior. Y esa es la tercera idea que deseaba sugerir, tal vez la más importante, también porque casi siempre suele omitirse, o al menos tan valiosa como la segunda, que tampoco siempre queda claramente expuesta. 3, por tanto, insisto, no es sólo que el cuerpo exprese o manifieste, sino que completa lo que el alma incoa. Y no sólo lo completa, sino que también, subrayo ahora, realimenta y robustece lo iniciado en el alma. Podemos ilustrarlo con una fogata. Suele haber en ella, alimentado por troncos, un fuego central
y más vigoroso, incluso a veces muy pujante, pero que a la larga no se basta a sí mismo, por lo que hay que seguir nutriéndolo con ramas, incluso pequeñas y de apariencia insignificante, con hojarasca. Esas ramas menudas aprovechan el fuego de la fogata y entran ellas mismas en combustión quemándose, pero además mantienen y potencian el fuego principal. Si ese fuego se está apagando y yo pongo 3 o 4 ramitas secas o un montón de hojas secas, puede que sus pequeñas llamas den nuevo vigor a las principales y el fuego en su conjunto vuelva a crecer. Como en el caso de la fogata, hay también entre el cuerpo y el alma una especie de retorno, de círculo virtuoso que permite modificar el conjunto, incidiendo en cualquiera de sus fases y direcciones de dentro a fuera o de fuera a dentro. Vuelvo a la vida vivida. Si hoy no estoy para nadie, me encuentro cansado, no he dormido bien, ciertos asuntos del trabajo no acaban de salir, un hijo ha tenido un problema y todo eso me preocupa, y en consecuencia estoy tristón y encerrado en mí mismo y exagero la importancia de lo que no va, una de las maneras de romper ese círculo vicioso es considerar interiormente las maravillas que supone el que yo pueda hacerme cargo hasta cierto punto de la vida de otras personas como mi esposa o mis hijos. El que Dios me dé la capacidad de percibirlo y el ánimo para llevarlo a cabo. Algo que, por decirlo así, tal como ahora lo estoy planteando, tiene todo ello lugar en mi interior, como un conjunto de consideraciones en principio solo pensadas, que sin embargo pueden ayudarnos también a superar nuestro decaimiento físico exterior. Pero asimismo es eficaz y probablemente más completar esos pensamientos con acciones exteriores en las que el cuerpo se pone a sí mismo en juego. Llamar por teléfono al hijo que lo está pasando mal e interesarse por él. O si la hora lo propicia, proponer al cónyuge salir a tomar un aperitivo con la intención de hacer que pase un buen rato al margen de la rutina diaria. Ese salir del encerramiento en uno mismo y actuar exteriormente, aunque de entrada el espíritu, el alma no acompañe, ese ejercicio corpóreo que encarna las intenciones amorosas también las realimenta. Como asimismo actúa como maravillosa realimentación del amor el tener con cariño y dedicación y delicadeza relaciones íntimas. Los actos externos no sólo manifiestan el amor que tengo o el que desearía tener, constituyen también un medio eficaz para completar y desarrollar ese amor o, en su caso, cuando sentimos que se apaga, para inflamarlo de nuevo. La continuidad entre cuerpo y alma se pone una vez más de manifiesto. Resumen. Antes de dar un último paso, resumo en pocas palabras lo que hemos visto hasta ahora. 3 son las funciones básicas del lenguaje del cuerpo considerado en general, en su sentido más amplio. El cuerpo, a través del lenguaje que le es propio, en primer lugar, expresa y realiza lo que está sucediendo en el alma. Además, amplía y prolonga y completa aquello que está sucediendo en nuestro interior y por fin lo realimenta gracias a que los gestos corpóreos son elevados al nivel propio de la persona, a la altura característica de lo estrictamente humano y personal. El lenguaje amoroso del cuerpo, introducción. Todo esto, que puede afirmarse del lenguaje del cuerpo en general, tiene también una manifestación particular en lo que denomino el lenguaje amoroso del cuerpo, que, como anuncié al principio de la clase, es otro modo de referirse al lenguaje corporal, mucho más particular y restringido, pero el más común cuando estamos situados en el contexto del amor y del matrimonio. Es, por ejemplo, el más utilizado en las enseñanzas de Juan Pablo II, particularmente en su teología del cuerpo. Nos referimos entonces al cuerpo en cuanto capacitado por naturaleza para manifestar, encarnar y realimentar expresa y específicamente el amor y no otras realidades.
Probablemente a más de uno al escucharme le habrá venido a la mente el clásico libro de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor, un libro muy conocido y muy útil. Se explica en él que existen 5 modos fundamentales de expresar y percibir el amor: actos de servicio, tiempo de calidad, palabras de afirmación, contacto físico y regalos. Y que cada persona suele dominar y percibir bien uno o dos de estos idiomas, mientras que no entiende bien los restantes o incluso ignora en absoluto alguno de ellos. Por eso, si dos esposos hablan idiomas distintos y expresan al otro su amor en el propio idioma, no se entenderán entre sí y llegarán a la equivocada conclusión de que el cónyuge no los quiere, con el cúmulo de problemas que eso trae consigo y que puede desembocar incluso en la ruptura. Hacia el lenguaje sexual sexuado. En el contexto en que nos movemos, el libro de Chapman nos sirve sobre todo para subrayar que cada lenguaje tiene sus propias características, su sintaxis particular, su morfología, sus vocablos exclusivos, sus dialectos, que es preciso conocer bien si queremos comunicarnos con los demás. También pone de relieve lo que en cada lenguaje hay de natural o espontáneo y lo que hay de aprendido, pues los de cada persona suelen ser el resultado de su propio despliegue o desarrollo biográfico, es decir, de su modo actual de ser, que viene en parte determinado por elementos heredados biológicamente y en parte por componentes también heredados, pero no en el nacimiento, sino sobre todo a través de la educación recibida en su propio hogar. Hay familias en las que priman los actos de servicio o los regalos y en las que apenas si existe contacto físico, otras que desarrollan los tiempos de calidad, en los que cada uno de sus miembros escucha con atención a los otros y procura comprenderlos, etc. Sin embargo, el libro de Chapman no presta especial atención a la relación entre el cuerpo y el alma y a su mutuo influjo, ni tampoco a la dimensión sexual del lenguaje del cuerpo, que es la que a nosotros más nos interesa. Ciertamente el contexto fundamental en el que Chapman desarrolla sus ideas es el matrimonio y la relación entre los cónyuges, pero con pocas modificaciones. Lo que expone se aplica perfectamente a cualquier relación entre dos personas, sean del mismo sexo o de distinto sexo, como es el caso de los amigos. También para manifestar el amor en esas circunstancias es imprescindible saber cómo lo percibe cada uno de nuestros amigos y adaptar nuestro propio comportamiento al idioma propio de él o de ella. Pero, al menos que yo recuerde, no hay en los escritos de Chapman un tratamiento específico de la manifestación más específica del amor conyugal, las relaciones íntimas, de sus características propias y sobre todo del papel principalísimo que por su misma naturaleza están llamadas a desempeñar en la vida del matrimonio. Y será precisamente eso lo que, aprovechando cuanto hemos visto hoy en relación con el lenguaje del cuerpo, desarrollaré en nuestra próxima clase. Agradezco una vez más su atención, les envío un abrazo sincero y los emplazo para ese nuevo encuentro, uno de los más relevantes e importantes de todo nuestro curso.